El senador Germán Martínez Cáceres, por favor. Para presentar su voto particular. Gracias, presidenta. Gracias a un federalismo feudal abigarrado, oscuro, en materia de rendición de cuentas, algunos gobernadores impresentables, corruptos y ladrones no pisan la cárcel. La garantía federal es dual, con supremacía para la federación, como lo dispone el artículo 49 vigente de nuestra Carta Magna. Lo que no está, subrayo, no está expresamente concedido por la Constitución General a funcionarios federales, dice el 124 vigente, se entiende residualmente concedido a los estados y a la Ciudad de México. Luego entonces, tipificar delitos federales, perseguirlos en una fiscalía federal, juzgarlos por tribunales federales y desaforarlos en una Cámara Federal está perfecta y categóricamente concedido por la Constitución a la Federación. ¿Qué pitos tocan las entidades federativas? Una declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados es suficiente para suspender temporalmente de su cargo a un servidor público. No requiere su homologación, ratificación o aprobación por parte de la legislatura local para que surta sus efectos, sostiene el enorme constitucionalista Elizur Arteaga Nava y agrega, se exige enviar la resolución a la legislatura para proveer lo relativo a su suplencia y evitar la acefalia política. Clemente Valdés, primer abogado general de la UAM, dice con humor cáustico en su libro El juicio político que la Cámara de Diputados comunica a las legislaturas locales por si éstas deseaban hacer alguna celebración o alguna manifestación de condolencia. Las resoluciones a las controversias 99-2016 de Jalisco y 165-2018 de Michoacán no son precedentes aplicables a la minuta, no aclaran los efectos del párrafo quinto del artículo 111 para un gobernador desaforado. Son pronunciamientos tangenciales que arrastran una vieja expresión del ministro Cosío en la controversia 24-2005 sobre el principio de imparcialidad e independencia judicial. Quienes invocan esas resoluciones confunden la ratio decidendi con la obiter dictum de esas sentencias del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Son dichos de paso, que no son el fondo de la resolución. Esas jurisprudencias ni aplican a lo que hoy vemos aquí, ni obligan a senadores, solo constriñen a los jueces. Tan es así que la Cámara Federal, el 13 de junio del 2016, desaforó y nadie defendió a Lucero Guadalupe Sánchez López, la chapodiputada panista. Ahí calladitos todos y no se alteró el federalismo. Hay una ambigüedad en el 111, se llama indeterminación constitucional y la puede resolver la ley. Y los diputados solo le empeoraron en la minuta. La Corte es el intérprete último de la Constitución, pero no el único. Nosotros también somos intérpretes constitucionales. La Constitución, en virtud de su indeterminancia, goza de textura abierta, diría Hart, o es una estructura dinámica, diría Kenselm. Ese dinamismo, esa apertura nos permite decir que en materia de responsabilidad política, los servidores públicos, las conductas federales las conocen las autoridades federales y las locales, las autoridades de cada entidad federativa. El amasijo legal que viene de los diputados, el enredo burocrático aporta poca claridad a los procedimientos y hará inoperante la facultad exclusiva de los diputados y diputadas de remover el fuero. Esa minuta y este dictamen son una reedición del pacto de impunidad de la clase política que tanto molesta al ciudadano. Con eso no rendirá cuentas ningún gobernador ni nadie. Aprendí de Raúl González Esmal que el federalismo de Estados Unidos no es comparable al mexicano. El norteamericano es centrípeto. Los estados firmaron una constitución e hicieron un pacto federal. El federalismo mexicano es centrífugo.
El acta constitutiva de 1824 hizo nacer a los estados de la Unión. El federalismo mexicano, los estados nacieron de hecho y de derecho precisamente en la Constitución, y esta fija sus contornos según el michoacano Felipe Tena Ramírez. El 41 dice que la soberanía se ejerce por los medios de los poderes de la Unión. El 119 obliga a los estados a entregar sin demora a los imputados o sentenciados. El 120 dice que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. El 128 obliga a jurar cumplir la Constitución a todas esas autoridades. Eso es federalismo constitucional. La declaratoria federal de procedencia, sin su homologación local sobre funcionarios locales, es una intervención reconstructiva y un control constitucional del federalismo mexicano autorizado por la supremacía de la Constitución. Las tareas electorales en educación, la mercantil, etcétera, son tareas con preponderancia de la Federación. Incluso la Suprema Corte ha resuelto la semana pasada que las entidades federativas tienen prohibido definir a la persona, materia civil y local por antonomasia, como centro de imputación jurídica. A ustedes les consta, no siempre voto como quiere el presidente. El país quiere ver a sus senadores y senadoras apartados de sus gobernadores. El Senado es custodio del federalismo, no alcahuete de gobernadores rufianes. Tampoco se está legislando ad casus contra Cabeza de Vaca. Quien legisló a favor de Cabeza de Vaca 55 días después de desaforado fue el Congreso local de Tamaulipas, para tratar de evitar la suplencia una vez destituido por el desafuero. Le agregaron un párrafo al artículo 84 de la Constitución local para reforzar el fuero al gobernador, apenas el 24 de junio del 2021, para decir que sus decisiones son definitivas e inatacables, cuando la inatacabilidad de las decisiones del entonces senador. gran jurado del Congreso Federal, está consagrada en el mismo texto constitucional desde el 5 de febrero de 1917. Solo 104 años antes son inatacables las resoluciones de la Cámara Federal que las de Tamaulipas. ¿Qué entiende la Suprema Corte por inatacable al admitir amparos y controversias para defender a un gobernador? La Corte está escondiendo debajo de sus togas a Cabeza de Vaca, pero también un enredo legislativo para el arreglijo judicial y el activismo oficioso de algunos abogados del Estado que vendieron favores y de abogados privados en complicidad con aquellos. La minuta, Presidenta, tengo 10 minutos según el reglamento. La minuta de los diputados mantiene ese ambientito corrupto de impunidad y descarada complicidad. Algo huele a podrido desde San Lázaro y en protesta yo retiro mi voto particular.